Redimidos presenta Iglesia por Internet, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Acompáñanos el día de hoy y recibe revelación del cielo. Queda con ustedes el apóstol Jonathan Meza. Firmes y adelante, somos el ejército de Dios. ¿Qué tal, hermanas y hermanos? Les saluda su servidor, el apóstol Jonathan Meza Delgado, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México en esto que es la Escuela del Nuevo Pacto. Nos hemos propuesto estudiar versículo por versículo a partir de Romanos y hasta las 7 iglesias del Apocalipsis. Consideramos que estrictamente ese es el Nuevo Pacto. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Mando un especial saludo a los que se están reuniendo en Hermosillo, Sonora, por grupos de 12, como quedamos hace algunas semanas. Les felicito por su constancia. Literalmente nos estamos congregando entre semana de esa manera por internet, estos grupos de 12. Así que un saludo especial a todos ustedes. Vamos a orar. Padre, te pedimos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra, que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Lo recibimos por la fe en el nombre de Jesús. Amén. Hoy nos toca estudiar Romanos capítulo 1, versículo 3. Recuerda que los versículos están apareciendo en tu pantalla. Ya estudiamos Romanos 1.1, Romanos 1.2 y hoy nos toca Romanos 1.3. Que aparezca en pantalla y lo leemos. Dice, acerca de su Hijo. Ahí vamos a quedarnos. Acerca de su Hijo. Me voy a introducir entonces hablando acerca del Hijo, porque la Trinidad consiste en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces son 3 personas en una sola deidad. Estamos hablando de que es el Padre, es el Espíritu Santo, que nosotros en Redimidos la conocemos como lo que es nuestra Madre Espíritu Santo, y el Hijo Jesucristo. Pero que se le llame Hijo, no significa que tuvo un principio, no es de que un día papá y mamá lo parieron, no. Así como el Padre tampoco tuvo un principio, ni tampoco el Espíritu Santo, porque son eternos. De la misma manera, el Hijo, aunque se le llame Hijo, es el Alfa y el Omega, es el eterno Hijo. Hablemos entonces del Hijo. Dice, acerca de su Hijo. Y quiero llevarte a Romanos 1, pero ahora vamos a leer desde el versículo 2, corrido hasta la primera parte del 3, para entender. El 2 ya lo estudiamos, pero quiero que lo retomemos para mostrarte algo. Dice, que Él había prometido, ahí está hablando de Dios, Dios prometió algo. ¿Qué prometió? El Evangelio, como lo dice el versículo 1. Volvamos a leer. Que Él, o sea Dios, había prometido antes por sus profetas, y eso de los profetas ya lo vimos muy claro, que los profetas hablaron de Cristo. Y también vimos que, ¿qué cosa hablaron los profetas de Cristo? Hablaron de los padecimientos de Cristo, principalmente en el infierno, principalmente. Bien, pues dice aquí que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Quedamos que las Santas Escrituras se refiere al Antiguo Testamento. También el apóstol Pedro habló de escrituras refiriéndose a las cartas de Pablo, porque dijo también, como está escrito en las otras escrituras, habló de que gente tuerce las cartas de Pablo como también las otras escrituras, dice, dando a entender que lo de Pablo también eran escrituras. Pero si hemos de hablar de las escrituras que habló Cristo en Juan 5:39, se refiere al Antiguo Testamento. Bien. Voy a leer corrido ahora sí Romanos 1 del 2 al 3. Que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, mire el 3, acerca de su Hijo. Esto significa que las Santas Escrituras, o sea el Antiguo Testamento, hablaba principalmente del Hijo Jesucristo.
Y es por eso que Jesús dice algo importante aquí en Juan 7, vamos para allá. Juan 7:38. Jesús dijo lo siguiente: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús está diciendo, si tú crees en mí, como está escrito en las Escrituras, porque Pablo lo enfatizó en Romanos 1 del 2 al 3, que los profetas en las Escrituras hablaron del Hijo, y Cristo ahora reclama, por así decirlo, exige, por así decirlo, que creas en Él, pero como dice la Escritura, como dijeron los profetas. Y hoy en día, lamentablemente, muchos creen en el Hijo, sí creen en Jesús, pero no creen como los profetas hablaron acerca de Él. Porque los profetas son los que nos dijeron que el Cristo padeció, en cientos de versículos, padeció el infierno, los infiernos por nosotros. Dime quién cree de esa manera. Prácticamente nadie. Solo creen que Cristo murió en la cruz. Entonces no creen en Jesús como dice la Escritura. Y Jesús prometió, volvamos a leer, el que cree en mí, dice, como dice la Escritura. ¿Qué le va a pasar a esa persona? Que de su interior correrán ríos de agua viva. Como tú ya sabes, querido estudiante, ahí el verbo correr, donde dice correrán, es el hebreo reo, el griego reo, que tiene que ver con rema. Es una palabra pariente de rema, rema significa la palabra hablada. Entonces lo que está diciendo es, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, o sea, tiene que ver con hablar. Hablarán ríos de agua viva. ¿Qué es lo que le pasa a un río? Está continuamente corriendo. A diferencia de pantanos, que es agua estancada. En los ríos el agua corre y corre y corre. Es por eso que Jonathan Mesa tiene 20 años y no para de hablar y hablar y hablar y hablar revelación, y nunca me alcanza el tiempo. Cuando yo no conocía esta palabra, o sea, yo no conocía acerca del Hijo, como dice la Escritura, yo no hallaba qué enseñar, me ponía nervioso, tenía que ponerme en oración, en ayuno y nervioso. Señor, dame algo, sufría. Ahora que conozco lo que los profetas dijeron acerca del Hijo, se cumplió en mí y seguramente en ti también, que crees así como el Hijo. ¿Cómo crees en el Hijo? Como dice la Escritura. Entonces se va a cumplir en ti que de tu interior hablarás ríos de agua viva. O sea, continuamente vas a estar fluyendo y fluyendo, y vas a la Biblia y ves el mismo versículo y Dios te da algo nuevo y algo nuevo y algo nuevo. Porque así es la revelación. Qué hermoso es conocer al Hijo de esa manera. Hay quienes conocen al Hijo como que fue creado, por ejemplo. La religión de los testigos de Jehová así cree, que fue creado. Impresionante. Los de la luz del mundo también creen que Jesús fue creado. Increíble. Y otros lo creen como un gran iluminado, un gran profeta. No se trata solo de creer en Jesús, sino de qué dijeron los profetas acerca de Jesucristo. Y otros sí creen que Jesús no fue creado, creen que Él es creador y es Dios. Ahí concuerdan con nosotros, pero no creen que sufrió los infiernos. Entonces no creen con Él, no creen de Él como dice la Escritura. Una vez que entendemos esto, nos vamos a Juan 5:39. Estoy en la primera parte de Romanos 1:3, que dice acerca de su Hijo. En Juan 5:39 Jesucristo dice, escudriñad las Escrituras. Se da cuenta que no hay que ir solo al antiguo pacto a leer contextos e historias, como nos lo dice la hermenéutica. La hermenéutica es la disciplina de los cristianos y de otras religiones para estudiar la Biblia. Lamentablemente la hermenéutica la usan también para estudiar otros libros de literatura. ¿Cómo es posible ir a la Biblia y estudiarla como si fuera un libro poético, histórico, filosófico, como otro libro terrible? Por eso no pueden tener más allá, no pueden tener revelación más allá de lo que leen, solo el contexto y la historia. Jesús no dijo que leamos las Escrituras del Antiguo Pacto solo como la historia de David, la historia de Jonás. Qué buenos éramos para las historias.
Jesús dijo que escudriñemos las Escrituras. Y escudriñar es un verbo que tiene que ver con expulgar, con indagar, con investigar. Yo lo comparo como cuando usted prepara frijoles y usted tiene que sacarle las piedras y toda la basurita. Eso es expulgar. Así vas al antiguo pacto, entresacando y entresacando, como dice el profeta Isaías, un poquito aquí, un poquito allá, y vas descubriendo las perlas. Y dice aquí, escudriñad, dice las Escrituras. Ahí está el antiguo pacto. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, ¿quiénes son ellas? Las Escrituras. Dice que ellas son las que dan testimonio de mí. Es por eso que yo siempre he dicho en estos 20 años de ministerio que la palabra testimonio tiene que ver con los tormentos de Cristo. Porque aquí dice Jesús, y ellas, las Escrituras, son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. Te vas a las Escrituras y son los tormentos de Cristo en el infierno. Testimonio de mí. Y de Jesucristo el testigo fiel, dice Apocalipsis 1, del 5 en adelante. Testigo. La palabra testimonio entonces tiene que ver con las dos sendas. Y parte de las dos sendas son los tormentos de Cristo. Entonces, ¿por qué te lleva Juan 5:39? Porque Jesús dijo que escudriñes el antiguo pacto, es lo que te está diciendo. Y el otro día, el miércoles pasado, vimos en el Evangelio de Juan cómo Jesús dice que Moisés habló de él. Si le creyerais a Moisés, me creeríais a mí, dice. Pero los judíos se quedaron solo con Moisés y no le creyeron a Cristo. Ahora, vamos a Isaías 9:6, porque estamos hablando del Hijo. Romanos 1:3, ahí estamos, dice acerca de su Hijo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Vamos a estudiar esa parte de Isaías 9:6. Esta es una profecía muy importante acerca del nacimiento de Jesucristo. El Hijo Jesucristo. Una de las personas de la Trinidad. Ya sabemos que la palabra Trinidad no viene en la Biblia, pero tampoco viene la palabra muerte física de Jesús. No viene esa frase, no viene la frase encarnación, y sin embargo creemos en esas cosas. Mira lo que dice en esta profecía. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Lo primero que quiero que notes es que ya se hablaba del Hijo desde el Antiguo Testamento. Ahora, quiero que notes que el niño es el que nació y el Hijo nos fue dado. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo único que nació fue el cuerpecito de Jesucristo. Cuerpo que el Padre se lo preparó. No participó del óvulo de María, como ahorita estaré desarrollando un poco de eso. O sea, lo que te quiero decir es que no podemos decir que el Hijo de Dios nació. No, él nunca nació, porque Él no tuvo principio ni fin. A diferencia del niño que sí nació, el Hijo solo dice que se nos fue dado. Volvamos a leer. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Entonces el Hijo no nació, el Hijo nos fue dado. O sea, lo mandaron del cielo a la tierra. Una vez que entendemos eso, nos vamos al Salmo 2, versículo 12. Salmo 2, 12. Mire lo que dice acerca del Hijo. Honrad al Hijo. Espérate ahí. Honrad al Hijo. ¿Por qué habla del Hijo si todavía no había nacido de María? Porque para muchos Jesús fue el Hijo cuando ya nació de María. Que porque esa era su función, y que hablan de funciones. Ninguna función. Estamos hablando de que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. O sea, Él ya era Hijo en la eternidad. Y que sea Hijo, insisto, no significa que tuvo un principio. Es el eterno Hijo, así como el Padre es el eterno Padre. Nunca has dicho tú, el Padre de seguro tuvo un padre, ¿no? Porque todo padre tiene padre y hasta tiene abuelos. No, tú siempre dices el Padre, sí, el eterno Padre. De la misma manera, el Hijo es el eterno Hijo.
Por eso solo se nos fue dado, Él nunca nació. Jesús, o sea, el Hijo de Dios nunca nació. Su parte física sí. Ahora, dice aquí, honrad al Hijo, ya existía el Hijo. Y no me gusta mucho el verbo existir. Hace unos 30 años aprendí de un teólogo algo que me llamó la atención y me dijo, Dios no existe. Ah, no, le dije, no, me dice, Dios es. Eso impactó mi vida, pero casi no lo digo porque si con otros temas la gente se asusta, imagínate decir, Dios no existe, hermanos. Pues entonces sí, te criticarían más de lo que lo hacen. En otras palabras, el cristianismo, lamentablemente, en un gran segmento están en pañales. Por eso no puedes decir muchas cosas. La propia autora de los Hebreos dice que es difícil explicar. Esto ha sido difícil de explicar. No tanto porque sea difícil, dice, sino porque vosotros os habéis hecho tardos para entender. Entonces, más que Dios existir, porque el verbo existir significa que algo tiene un principio y Dios no tuvo principio. Entonces Dios es. Dios es. En Hebreos 11:6 dice, habla de la fe, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es, dice, en la King James. Entonces Dios es. Pues el Hijo ya era, dice aquí, o sea, ya era antes de venir de María. Honrad al Hijo para que no se enoje. Quiero que notes el celo que tanto el Padre y nuestra Madre Espíritu Santo tienen acerca de su Hijo. Recuerda que fue la mamá Espíritu Santo la que dijo, este es mi Hijo amado. Esa voz venía de la gloria de Dios, dijo Pedro. Este es mi Hijo amado. Entonces lo celan mucho tanto el Padre como la mamá Espíritu Santo. ¿Por qué crees que se van a ir al infierno las personas en el mundo? Por deshonrar al Hijo, no por fumar. Fumar es malo, pero no se va la gente por eso al infierno. Si el pasaporte para ir al cielo fuera dejar de fumar, pues que todo el mundo deje de fumar y listo. No, entonces ¿para qué vino Cristo entonces? Si tú dejando de fumar te vas al cielo. Si por la ley fuese la justicia, le dijo Pablo a los de Galacia, entonces por demás murió Cristo. Señores, el pasaporte para ir al cielo es el Hijo. Lo aman tanto, por eso se le llama el amado en el nuevo pacto. Lo aman tanto al Hijo, tanto el Padre como el Espíritu Santo, lo aman tanto que si tú lo deshonras, no crees en Él, irás al infierno. Jesús dijo, de pecado por cuanto no creen en mí, dice en el Evangelio de Juan. Por eso aquí dice, mira, Salmo 2:12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Ahí hay una revelación profunda que no me voy a meter mucho por cuestión de tiempo. La gente perece en el camino cuando dejan de creer que el Cristo bajó a los infiernos. Porque el camino, de acuerdo a Isaías 51, del 9 al 10, es el descenso de Cristo a los infiernos. Y los redimidos legalmente pasamos las profundidades del mar juntamente con Cristo, como Pablo lo recalca en Romanos 6, del 1 al 3. Tú pereces en el camino al no creer que el Cristo sufre por ti, como lo dijeron los profetas. En el infierno sufrió. Honrad al Hijo, dice, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que confían en ese Cristo que recorrió ese camino de la cruz al infierno y resucitó al tercer día por nuestra Madre Espíritu Santo. Vamos a Daniel 3:25 para ver otra aparición de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Usted conoce el relato de estos tres jóvenes hebreos que fueron librados de las llamas del horno de fuego por no querer adorar la estatua que levantó Nabucodonosor. Pero una vez que los meten en el horno, mire usted lo que pasa. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses.
el aspecto del cuarto, porque Nabucodonosor esperaría ver solo 3. ¿Qué no eran 3 los que echaron al horno? Pues resulta que vieron a 4. El cuarto, Reina y Valera 1960 le pone que es semejante al Hijo de los Dioses, que para serte honesto, para mí es una muy buena traducción. Que tenemos al Padre y a la Mamá Espíritu Santo, es Hijo de los Dioses. Pero me voy a hacer un poquito más cristiano en este sentido. La traducción King James, y no solo la King James, sino la JBS, no lo apunté aquí y yo creí que sí, nada más lo leí. La JBS dice así, mira, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Así como muchos creen que ahí era Cristo mismo que estuvo con ellos en el horno, así yo también lo creo. Cristo mismo junto con esos 3 jóvenes, porque ya era el Hijo, ya se le llamaba el Hijo de Dios o de los dioses, yo no tengo problema con eso. Ahora vamos a Hebreos 1:8, que es uno de mis versículos favoritos para hablar de que el Hijo también es Dios. Me dijo una persona, Jonathan, yo no batallo, dice, para mí es como dice la Biblia, Jesús no es Dios, dice, Él es el Hijo de Dios. Y si es el Hijo de Dios, entonces el Hijo no es Dios, porque es Hijo de Dios. Espero estarme dando a entender. Y entonces Dios me dio una ilustración que te puede ayudar. Y si una leona y un león tienen cachorros, ¿cómo se le llaman a sus cachorros? A los cachorros de los leones se le llaman gatos, cigüeñas, perros. No, hijo de león, león o leoncito. Hijo de gato, gatito, hijo de perro, perrito. Entonces, hijo de Dios, Dios. Hijo de Dios, Dios. Por lo tanto, que sea hijo no le quita su deidad. Él es Dios. Y aquí, como yo siempre que enseño en esta parte, yo puedo ver que el propio Padre da el reporte de su Hijo. Ya no hablemos del reporte de nadie. No, yo no creo que es Dios. Preguntémosle a su papá. ¿Qué dice el Padre? Mira, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Qué está diciendo el Padre? Porque todo el contexto viene hablando del Padre. Está diciendo de su propio Hijo, dice tu trono, oh Dios. El Padre te aseguró que su Hijo es Dios. Vámonos a Juan 5:18, por favor. Este versículo es espectacular. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué? Mira, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, cuando Jesús les decía, yo soy el Hijo de Dios, los propios judíos entendían, te estás igualando a Dios. O sea, los propios judíos entendían que eso significaba que Él se estaba autoproclamando Dios, porque Hijo de Dios es igual a Dios. Una vez que entendemos eso, nos vamos otra vez a Romanos 1:3 para estudiar la segunda parte de este versículo. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que esa parte ya la estudiamos. Acerca de su Hijo, ya vimos que el Hijo es eterno, que aunque sea Hijo sigue siendo Dios. Y dice nuestro Señor, ahí la palabra Señor es Curios, la misma que aparece en Romanos 10:9, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Curios, el Señor. Y ya hemos visto que Curios es tu dueño, tu amo, tu Dios, tu rey. ¿Cuándo nació de nuevo Pablo? El propio Pablo relata su testimonio, que cuando quedó encandilado por aquella luz de la gloria de Dios, Pablo cae a tierra y cuando oye la voz de Jesús, que dice, ¿por qué me persigues? Dice Saulo, en ese tiempo era Saulo,
Dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Curios? Le llamó Señor. Ahí Pablo está confesándolo como el Señor. Pues aquí dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo fuimos llamados a tenerlo como nuestro Señor. ¿Sabes? Eso es determinante. Me voy a tomar un minuto aquí. Esto es determinante para nuestra salvación. Que Él sea nuestro Curios. Si solo dices, sí, yo creo en Él, pero no diezmas, no ofrendas, no te congregas, no perdonas, vives en amargura, no haces sus principios. Jesús dice, ¿por qué me llamáis Curios, Curios? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo les digo? No vayas a creer que porque tú tienes un gran ministerio, echas fuera demonios y haces milagros, ya por eso irás al cielo. Jesús dice, en aquel día muchos me dirán, en tu nombre hicimos esto, milagros, profetizamos, y yo les diré en aquel día, no los conozco, porque no fui su Señor, solo fui el pretexto de sus vanaglorias. Y el hecho de que los demonios se iban es porque Dios honra su palabra. Pero una cosa es tu ministerio, otra cosa es tu salvación. Él tiene que ser el Señor de tu vida. Él tiene que ser el Señor de mi vida. Por eso Pablo enfatiza y dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí voy a la última parte. Aprendamos la segunda parte de Romanos 1:3. Dice que era, refiriéndose a Cristo, que era del linaje de David según la carne. Y es aquí donde ha habido polémica. Algunos en base a ese versículo dicen que sí tuvo que ver el esperma de José, tuvo que ver con María, porque si Jesús tenía que venir del linaje de David, entonces tuvo que haber algún contacto sexual físico. Si no, ¿cómo? Dicen. Esa es la teoría de cierta corriente teológica. Con decirte que aunque la Biblia dice claramente que José no tuvo nada que ver, porque no la conoció a María, con todo y eso, esta teoría dice, no, pero ahí dice que Cristo era del linaje de David según la carne. Entonces lo que ha de haber pasado, dicen, esto te lo prometo que lo leí, así creen ellos. Y no es una opinión de cualquiera, es toda una doctrina. Dice, lo que ha de haber pasado es que Dios, como Dios todo lo puede, entonces José estaba dormidito por ahí. O sea, reconocen que José no tuvo relaciones con María, porque los versículos bíblicos así lo dicen, que no la conoció. O sea, hasta después de Cristo. Entonces, debido a que no pueden con esos versículos, ellos dicen, entonces Dios hizo que un esperma de José, ahí donde él estaba, dormido aparte, no sé, que volara o de alguna manera llegara y entrara en María, para que se cumpliese, dice lo que aquí está escrito, de que el Cristo iba a venir del linaje de David. Como usted comprenderá, es una situación muy forzada doctrinal ahí, y hoy quiero tomarme tiempo en estos últimos minutos para demostrar a qué se refiere que el Cristo es del linaje de David según la carne. Vamos a comenzar, por ejemplo, en Lucas 3:23. Te voy a dar algunos versículos claves para demostrarte, número uno, que José no tuvo nada que ver aquí con su espermatozoide, ni mucho menos el óvulo de María. Veamos aquí. Dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo según se creía de José, hijo de Elí. Quiero que subrayes en tu Biblia donde dice, hijo según se creía de José. Así que se creía, porque siempre ha habido gente chismosa, siempre ha habido gente problemática, inventora de males. Por supuesto que tú y yo sabemos que Cristo es hijo del Espíritu Santo, que María solo prestó su vientre. Pero obviamente la sociedad judía, al igual que la mexicana, problemáticos, muchos chismosos, así se creía. Ellos daban por hecho, claro que José tuvo que ver. ¿Cómo van a ser por obra del Espíritu Santo? O sea, literal, así creían que José había tenido que ver.
Por más que el reporte era, no, es que mira, un ángel se me apareció y por obra del Espíritu Santo quedé embarazada. Sí, seguramente. No le creyeron. La gente no cree en lo sobrenatural ni en el tiempo de los judíos ni ahora. Siempre es un remanente glorioso. Te vas a Juan 8:41 y vemos cómo los judíos se burlaban del propio Cristo. Mira cómo se burlaban. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Este es Cristo diciéndoles a esos judíos enemigos de él. Les dijo, ustedes hacen las obras de vuestro padre, o sea, el diablo. Veamos qué le contestan los judíos. Mira, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Qué le quisieron decir con eso de nosotros no somos nacidos de fornicación? Pues lo que está escrito ahí, como diciendo, tú sí eres un nacido de fornicación, tu mamá salió embarazada. Se creía entonces que era de José, pero si dice se creía es porque no era de José. Ahora, vete a Mateo 1 del 1 al 2 para ver un poco la genealogía. Vamos a ver la genealogía de Jesús. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Lo primero que resalta ahí es que Jesús es hijo de David. Ahora, hijo no es de que nada más el hijo inmediato, sino está hablando de la descendencia. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Mira, se va a venir desde Abraham hasta llegar a José. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y todo lo demás te lo dejo de tarea. Vámonos al 15. Vamos a ver del 15 al 16. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, mira el 16. Y Jacob engendró a José, ahí tienes al papá José. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. O sea, ya llegaron a José, pero ¿cómo comenzó todo? Diciendo que venía del linaje de David. Así que aparentemente es José el que venía de la línea de David. Otros han dicho que es María. Ha habido polémica en eso, como en tantos puntos bíblicos. Pero yo me quedo con lo que está escrito aquí. Es José, de donde viene la línea de David. Ahora, una prueba más de esto, la vamos a ver ahorita, por ejemplo, me parece que es Mateo 1:20. Bueno, no es una prueba de lo que estaba hablando, pero lo vamos a leer de una vez, ya está aquí. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, ¿a quién le apareció? ¿A José o a María? A José. José, el que venía del linaje de ¿quién? De David. Aquí se va a descubrir toda la verdad, mira. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, mira lo que le va a decir el ángel, José, hijo de David. El propio ángel reconoce que José venía de David. Así que yo no sé por qué hay polémica, yo me quedo con lo que está escrito ahí. Dice, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, mira, del Espíritu Santo es. O sea, el propio ángel le está diciendo, ese hijo no es ni tuyo ni de María. Ese hijo es del Espíritu Santo. Y efectivamente, el Espíritu Santo, nuestra madre, lo único que hizo fue pedir prestado, por así decirlo, el vientre de María para que naciera nuestro Señor Jesucristo. Ese no es un acto lésbico, como algunos que no comprenden la maternidad del Espíritu Santo nos han querido hacer creer. Bueno, si el Espíritu Santo es mamá, entonces como una mamá, como una mujer va a fecundar, por así decirlo, a María. Y yo te digo, y si el Espíritu Santo fuera varón, ¿a poco creías que fecundó a María? O sea, ni cuenta se dan muchos cristianos de lo que creen. Ellos creen que un varón, si el Espíritu fuera varón, entonces engendró, o sea, como que fecundó a María para que naciera el Hijo de Dios. Claro que no. Es nuestra Madre Espíritu Santo pidiendo prestado un vientre humano
para dar a luz humanamente a nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces, ¿de quién era el Hijo? Era del Espíritu Santo, no era ni de José ni de María. Vamos rápidamente a Marcos 10, del 46 al 48, para seguir ampliando todas estas cosas. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. ¿Qué más dice acerca de Bartimeo? Mira el 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo le llamó? Hijo de David. ¿Qué dice el 48? Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué enfatiza tanto Bartimeo? Jesús, hijo de David, porque ya era bien sabido entonces por los judíos que el Mesías tenía que venir de la línea de David. Pero si Jesús no fue hijo ni de José ni de María, entonces ¿cómo la Biblia dice que tenía que venir del linaje de David en la carne? La respuesta es esta, y quiero irme despacito para darme a entender. Es tan sencillo como que estaba profetizado desde el Antiguo Testamento, porque esto viene desde los profetas, que iba a venir de la línea de David. Es tan sencillo como esto, que Dios escogió la casa de David, la descendencia, para que ahí viniera y se metiera el Cristo. Eso es todo lo que está diciendo. No está diciendo que se participó del óvulo de María ni del esperma de José, como ya demostré. Se creía que era hijo de José, pero no era hijo de José. Y tampoco era hijo de María, porque el ángel dijo que el hijo ese es del Espíritu Santo. Pero otra prueba contundente que tenemos está en Hebreos 10:5. Mire usted. Aquí Jesús está hablando cuando viene del cielo a la tierra. Y dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Jesús está diciendo que el cuerpo se lo preparó su Padre Celestial. No José ni María, el cuerpo se lo preparó el Padre. Tenía que ser un cuerpo perfecto. Escucha esto. El primer Adán, que es el de Génesis, tuvo su cuerpo perfecto, era inmortal, era sin pecado. Pero come del fruto prohibido y entonces su cuerpo ahora es de maldición y heredamos ese cuerpo de muerte. Luego viene el postrer Adán. Escucha, si el primer Adán tenía un cuerpo perfecto y luego come el fruto prohibido y se le quita ese cuerpo, Jesús vino con un cuerpo perfecto también. No podía el primer Adán ser mejor que el postrer. Te lo digo porque hay quienes creen que Jesús sí participó del óvulo de María. Decir que participó del óvulo de María sería poner un Cristo con pecado en su cuerpo. Y según los Corintios 5:21 dice que Jesús no conoció pecado. Al que no conoció pecado. Sé que algunos me citarán Romanos, donde dice que vino en semejanza de cuerpo, de carne, de pecado. Sí, pero eso sucedió en la cruz, cuando le cayó el pecado tuyo y mío. Pero en toda su vida, desde que nació, en todo su ministerio, Él era el Cordero perfecto de Éxodo 12. En Éxodo 12, versículo 7 dice: y el animal será sin defecto. Ahí la palabra animal es, me parece que es lamb en inglés. La King James dice: y el cordero será sin defecto. Para que se cumpliese eso en Cristo, tenía que ser sin defecto en su espíritu, sin defecto en su alma, sin defecto en su cuerpo. Me dijo una persona: pero sí participó el óvulo de María, porque hasta se cansó. Dice que se cansó y tuvo que descansar. Bueno, también el Padre se cansó y descansó el séptimo día, y Él no tenía pecado. Tienes que entender que Jesucristo tuvo un cuerpo perfecto, caminó sobre las aguas, no cometió un solo error, no hubo engaño en su boca, dijo Isaías, y Pedro lo reafirma.
No cometió un solo error el hombre. Pilato se lava las manos y dice: yo no hallo ningún mal en él. Era un cordero perfecto en su espíritu, alma y cuerpo. Pero le cayó tu pecado y el mío en la cruz. Y el pecado le cayó tanto en su espíritu como en su alma y en su cuerpo. Así que si tú crees que Jesús vino del linaje de David en la carne, estás diciendo que tuvo pecado. No, entonces ¿a qué se refiere? Insisto, a que Dios usó la casa de David, en este caso José, que venía de David, lo usó para que en esa familia, por así decirlo, naciera el Hijo de Dios sin defecto. Es como si se me hubiera concedido a mí que entre los Mesa iban a ser nuestro Redentor. Wow, qué privilegio hubiera sido. Simplemente Dios escogió la casa de David y por supuesto algo bueno hizo David, que era conforme al corazón de Dios, pero nunca tuvo que ver con su esperma ni con el óvulo de María. Esto es muy importante. Vamos a Lucas 20 del 41 al 44, por favor. Dice así: entonces él les dijo, aquí está Jesucristo mismo hablando y defendiendo el punto de que él, aunque está escrito que viene del linaje de David, él no podía ser un humano cualquiera. Ahora el propio Cristo va a argumentar: ya no soy yo, es Cristo. Mira, entonces él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Wow, agárrate, que ahora el propio Cristo se agarra con los judíos. Dice: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Va a defender su deidad. Mira, versículo 42. Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y aquí Jesús los está metiendo en problemas, porque dice: si el propio David dice, dijo el Señor a mi Señor, entonces ¿cómo es que este es el hijo que viene de la descendencia como un humano más? Mira el versículo 43. Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y mira el 44. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Si el propio David le llama Señor, ¿cómo va a ser un hijito más, una descendencia más? Ahí Jesús está defendiendo: yo soy Señor. Y cuando se aferraban al sábado, él decía: yo soy Señor del sábado. No, que el Mesías debió venir del linaje de David. ¿Y cómo le llama Señor? Dice: Jesús fue el que defendió más su deidad, haciéndose igual a Dios. Vamos a Romanos 1:3, lo leemos y cerramos. Dice Pablo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. El próximo miércoles estudiaremos Romanos 1:4. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracia y paz a todos ustedes. Redimidos presentó Iglesia por Internet. Si deseas abrir tu casa para que se enseñe la palabra de Dios, comunícate con nosotros. Declaramos bendición manifiesta para ti y tu familia. Gracia y paz a todos ustedes. Iglesia adelante, somos el ejército de Dios.